pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Señor, aquí estoy, tú sabes cómo soy, con tu gracia transforma mi alma, limpia mi corazón. Señor, haz que en mí siempre crezca esta sed de querer que en tus aguas profundas pueda un día beber. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bueno, muy bien, buenas tardes. Empezamos nuevamente Hola, buenas tardes. la segunda parte. La verdad es una alegría poder ver a algunos que están reunidos, como la parroquia de San Vicente, por ejemplo. Así que un saludo grande también para aquel grupo que está reunido, también para los que están, vi que hay San Cristóbal, de distintos lugares de la diócesis. Algunos solos, otros en grupo, rezando, aprovechando este fin de semana para encontrarnos con Jesús. De la misma manera que hicimos esta mañana, con un poquito de música para aclimatarnos y después con las reflexiones del Padre Antonio, vamos dejando que el Señor nos hable, dejando que el Señor se haga presente en medio nuestro, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Por eso recuerdo los principios que habíamos compartido esta mañana: tener la Biblia cerca, tener algo para anotar, a lo mejor generar un espacio en casa como para darle lugar a ese espíritu que nos quiere enseñar algo, que nos quiere recordar algo a lo mejor. Por eso a lo mejor una velita, una imagen de la Virgen, el niño, como nos invitaba esta mañana el Padre. Y bueno, ya dejarlos una vez más con la reflexión del Padre Antonio. Al finalizar vamos a hacer lo mismo, les voy a dejar el material escrito de la segunda reflexión y también la plaquita con las preguntas para la reflexión personal para que después la puedan seguir rumiando. Y de paso, cañazo, espacio publicitario, la primera charla ya está subida en el canal de YouTube de la Pastoral de la Comunicación. Al finalizar esta, la vamos a subir también. Todavía el link no lo pasamos para que quede medianamente en el clima que estamos viviendo hoy nosotros y después lo vamos a compartir para que después también ustedes puedan hacer de misioneros de la esperanza que se encontraron un domingo a rezar, un domingo a compartir la palabra, el espíritu y la comunidad. Así que, sin más introducción, os dejo entonces con la segunda charlita del Padre Antonio, que nos va a ayudar a rezar.
Buenas tardes, queridos amigos. Retomamos nuestro encuentro de oración por este medio digital, como hoy estas posibilidades técnicas nos permiten y en la amplitud de extensión de nuestra querida Iglesia Diocesana. A la mañana habíamos estado acercándonos a Jesús por la venida especial, fuerte, en su encarnación, en hacerse Dios, siendo Dios, hacerse hombre como nosotros, como ha proclamado el Concilio de Nicea, pero el Papa León está en estos días con esas actividades y continuando arriba nos lo acompañamos en la oración. Por eso la invitación a la mañana era acercarnos, como hacía el Papa Francisco cuando estaba en Buenos Aires, a ver la ternura de la imagen del Niño Dios que nos acerca. Se quiso hacer cercano, necesitado, por la obra del Espíritu Santo de María con la compañía de José, y hacerse también necesitado hoy, o a lo largo de la Iglesia en la historia y hoy, de nosotros, para que tengamos nuestro corazón un espacio para Él, para que Él pueda también nacer y seguir naciendo en nuestras vidas, personal, familiar, comunitaria, de vínculos cercanos y hacia todas aquellas personas, situaciones que Dios pone en nuestro camino. Por eso, esta tarde, haciendo memoria de lo que cada uno, con la guía, lo mío es un aporte desde una experiencia de oración y de reflexión, que es un aporte, lo importante es que cada uno escuche al Espíritu y si alguno lo está haciendo como se había propuesto en comunidad con otros, lo que se ha recogido, retomarlo, ahondarlo, y la invitación sería hacerlo con la compañía, podríamos decir así, y con la guía, por un lado, de San Francisco de Asís, y por otro lado, de el Papa Francisco, el Papa León, porque en la Iglesia Católica los santos son amigos de Dios, intercesores nuestros, y signos de esa presencia de Dios en las vidas de su momento, y como Francisco de Asís, que sigue influyendo en el hoy de nuestra historia. Y respecto a lo de la enseñanza de los papas, del magisterio, también de los obispos, nuestro primer obispo, Monseñor Saspe, decía de que la ayuda, el servicio, la luz que da la enseñanza magisterial del obispo, según el caso del papa, como que acerca o busca acercar la palabra de Dios a nuestra comprensión y a nuestra vivencia. Con esta introducción, entonces, la propuesta de esta tarde es recoger la inspiración que Dios dio a San Francisco de Asís para acercar a sus contemporáneos de ayer y podríamos decir de hoy la vivencia de la Navidad, ese amor tierno, delicado, cercano, conmovedor, que abre puertas, que nos invita a acercarnos de Jesús, hecho niño y acompañado por María y José en el pesebre, y ahora profundizando cómo Dios sigue obrando, sigue llamando a nuestra iglesia en este tiempo de exigencias, de desafíos, de cosas lindas y de otras que nos preocupan, a vivir como una iglesia fraterna, una iglesia del diálogo, de la escucha, sinodal, misionera, y que busca ser una iglesia pobre para los pobres. Empezamos rezando, tomando esta oración a tu vida San Francisco de Asís, que creo que nos introduce bien. Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz. Le pueden seguir, creo que es bastante conocida, lo hago despacio, abriendo nuestros corazones en espíritu de fe y de amor. Decía, o dice la oración mejor, que donde haya odio, pongamos amor, donde haya ofensa, pongamos perdón, donde haya discordia, pongamos unión, donde haya error, pongamos verdad, donde haya duda, pongamos fe, donde haya desesperación, pongamos esperanza, donde haya tinieblas, pongamos la luz, pongamos tu luz, donde haya tristeza, pongamos alegría. Oh Maestro, que nos busquemos tanto a ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar, porque dando recibimos, olvidando encontramos, perdonando somos perdonados, muriendo resucitamos a la vida eterna. Amén.
Eso que Dios hizo con San Francisco de Asís, allá por los años 1200, en la historia de la Iglesia y de la vida de Italia y del medioevo, es retomado por el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, en una carta reciente del 2019 llamada El hermoso signo del pesebre, nos invita a seguir entrando, como fue la propuesta de oración de la mañana, en este signo que une la revelación de la palabra de Dios, la fe de la Iglesia, y una expresión popular que a todos nos invita a hacer este camino. Decía el Papa Francisco, el hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo, que surge de la página de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre y descubrirnos que Él nos ama hasta el punto de reunirse, hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él. Así entonces, amigos, podemos recoger de este acontecimiento que esa inspiración que recibió San Francisco de Asís del amor divino del Padre, mostrando en su Hijo que nace en la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre, la misericordia, la ternura por cada uno y por todos nosotros, y especialmente los más pobres, descartados, encuentra en la imagen del pesebre y en la realización del pesebre una fuente de inspiración renovada para nuestra propia vida personal y como iglesia. Porque dije imagen y realización del pesebre, porque en el inicio Francisco de Asís había pedido a un grupo ahí de personas que lo hicieran, que lo formaran con personajes en la naturaleza, en los animales, en las expresiones de la cultura, de la naturaleza, del tiempo de ese momento. Y eso es lo que me inspiró a mí, y los comparto y se los ayuda a ustedes también a rezar en esta tarde, que luego, en nuestro momento actual, el Papa León, a su reciente exhortación apostólica Direxit Te Amado, sobre el amor hacia los pobres, a partir de un escrito iniciado por el Papa Francisco y que publica justamente el 4 de octubre, en la fiesta de San Francisco de Asís, nos vuelve a invitar a una reflexión y una oración en ese horizonte cercano al amor de Dios manifestado por Jesús niño, como hacía el Papa Francisco cuando era obispo cardenal en Buenos Aires, a beber en ese corazón amante del Señor, como lo hizo el Papa Francisco al final de sus vidas en esa carta sobre el amor divino hacia nosotros, nos invita a una renovada mirada, un renovado entrar en ese corazón del Señor que desde su presencia en medio nuestro es fuente de amor y ternura, de revaloración de dignidad de cada uno. Así tomo de la carta del Papa León, un texto del Apocalipsis: Te amado, dice el Señor a una comunidad cristiana que, a diferencia de otras, no tenía ninguna relevancia ni recursos y estaba expuesta a la violencia y al desprecio. Y tomando el Apocalipsis, el Papa dice: a pesar de tu debilidad, obligaré a que se postren delante de ti. Un lenguaje, un llamado de Dios a aquellas primeras comunidades cristianas de esperanza en medio de la dificultad, de la incomprensión, para seguir viendo el Evangelio de la pobreza de nosotros y de riqueza de Dios en medio nuestro. Y entonces por eso el Papa León continúa diciendo de que este texto evoca las palabras del Cántico de María: derribó a los poderosos su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos
y despidió a los ricos con las vanas vacías. De Lucas 1, 52-53. Dejemos resonar, amigos, esta palabra, esta presentación luminosa, este eco que podemos hacer de nuevo serenamente en este espacio. Porque podríamos decir, y esto nos puede ayudar, me ayuda a mí, también a nosotros, como uno en la fe va haciendo una escucha y un crecimiento desde la palabra de Dios, desde la vida en comunidad y desde la pastoral, o desde los gestos hacia aquellos que estamos cerca, especialmente hacia los pobres. Por eso los testimonios de enseñanza del Papa Francisco en Buenos Aires fueron profundizados en su experiencia personal, espiritual y pastoral en Roma, como obispo de Roma, y bebiendo de nuevo en las huellas de San Francisco de Asís. Según le había dicho, en el sínodo que lo eligió, en el consistorio, el cardenal brasilero, mirá, no te olvides de los pobres. Dentro de ese horizonte, el Papa León avanza por la contemplación del amor delicado y permanente de Dios a los pobres, y asumido y expresado de diversas maneras por la tradición de la Iglesia. Y recoge el sueño de su predecesor, expresado en el primer encuentro con los periodistas 3 días de hacerse cargo como obispo de Roma. Decía Francisco, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Y León, recogiendo eso, avanza preguntándose si los pobres son quienes nos evangelizan, que es una afirmación del Papa Francisco. Se pregunta de qué manera lo hacen y explica: los pobres, en el silencio de su misma condición, nos colocan frente a la realidad de nuestra debilidad. Los pobres, en el silencio de su misma condición, nos colocan frente a la realidad de nuestra debilidad. Y por eso, luego también, afianza eso de ser iglesia para los pobres. En el contexto que vivimos, es una palabra desgastada, pero él explica bien de que la comprensión es de la fe, es la tradición de la iglesia, a partir de la manifestación del Señor. Y también tomo del Papa León. Para nosotros cristianos, la cuestión de los pobres nos conduce a lo esencial de nuestra fe, la opción preferencial por los pobres, es decir, el amor de la iglesia hacia ellos, como enseñaba San Juan Pablo II, es determinante y pertenece a su constante tradición. Le impulsa al dirigirse al mundo en el cual, no obstante el progreso técnico económico, la pobreza amenaza con alcanzar formas gigantescas. Y creo que esto es una experiencia nuestra, cercana desgraciadamente, de diversas maneras. La pobreza de diversas maneras. Por eso continúa. La realidad es que los pobres para los cristianos no son una categoría sociológica, sino la misma carne de Cristo. En efecto, no es suficiente limitarse a enunciar en modo general la doctrina de la encarnación de Dios. Para adentrarse en serio en este misterio, en cambio, es necesario especificar que el Señor se hace carne, carne que tiene hambre, que tiene sed, que está enferma, encarcelada. El sentido bíblico, la carne es la realidad humana herida por diversas situaciones. Entonces, expresión de esa realidad humana, de uno, de varios, de muchos, y de todas las dimensiones. Y continúa el Papa León, una iglesia pobre para los pobres empieza con ir hacia la carne de Cristo. Si vamos hacia la carne de Cristo, comenzamos a entender algo, a entender que esta pobreza es la pobreza del Señor. Y esto no es fácil, citando al Papa Francisco. Que luz del Espíritu, que es testimonio de un modo de vivir el Evangelio cercano, me parece, de las bienaventuranzas, de un realismo, de una fe que busca hacerse vida personal, comunitariamente, y también guía espiritual y pastoral en estos testimonios del Papa Francisco, que decía de León, en el horizonte espiritual abierto por San Francisco de Asís. Podríamos decir entonces que si Dios se hizo niño por nosotros,
si el fuerte se hizo frágil, incitado de atención y cuidado de nosotros, si el poderoso se hizo humilde para derribar toda barrera y pedirnos un lugar en nuestro corazón y en nuestra comunidad, se puede hacer más comprensible esta llamada hacia una iglesia pobre para los pobres, al servicio de nuestros hermanos sufrientes en sus diversas experiencias. La fuente de todo esto la podemos ver, y es la propuesta orante, en las narraciones que presenta Jesús en el Evangelio, la del buen samaritano, en Lucas 10, 25 y 37, del juicio final, Mateo 25, 31 y 46, en la valoración de Jesús a la mujer que lo ungió en Betania, ya cercano a su Pascua, con la imagen del juicio final. Eso puede inspirarnos para acercarnos al corazón de Jesús. El Señor actúa enseñando con estas narraciones y con estos gestos cercanos a aquellos que se encuentran con Él, que se relacionan con ellos, en momentos concretos de sus vidas, especialmente cuando la experiencia de sufrimiento se hace más fuerte por la incomprensión, la impotencia, el sufrimiento de diversas maneras que limita o que quita la luz para seguir caminando. En esto entonces podríamos pedir el tener un conocimiento interno del Señor, contemplar serenamente su modo de amar, que me impacte, me haga tocar la ternura y la cercanía de este modo de vivir amando, iniciado en su encarnación y continuado hacia el final de sus días. Y en esto invito a hacer memoria agradecida, retomando lo rezado a la mañana, de los jubileos en los cuales nos acercamos a diferentes personas en nuestras comunidades, los jubileos diocesanos hacia la vida por nacer y frágil, hacia los jóvenes, los niños, los mayores, los esposos y adultos mayores. Y de una manera particular también la visita de María por medio de su imagen de nuestra patrona de Guadalupe, que inspiró modos participativos y fraternos, creativos al mismo tiempo, de encuentros renovados, animados por el Espíritu Santo. Y en este sentido, entonces, podemos hacer también memoria de este camino de agentes pastorales que se va afianzando con nuestro obispo Pedro, sacerdotes, consagrados y laicos, en el ejercicio de la conversación en el Espíritu, propuesta en el sínodo reciente, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, en la cual nos ha abierto a una riqueza del ejercicio de la espiritualidad llevada a un modo participativo, fraterno, que fomenta el caminar juntos, guiados por el Espíritu Santo, buscando llegar a todos para que el anuncio del Evangelio, la persona del Señor, sea tocada, conocida, amada por muchos. En este sentido, dejo en el horizonte la propuesta de Monseñor Pedro Torres hacia el Camino Pastoral Diocesano 2026. Si el Adviento es camino a comenzar de nuevo, a un nuevo nacimiento, como lo indicó Jesús a Nicodemo, es también tiempo para reconocer que por el bautismo se nos abre un camino de encuentro con Cristo, luz de nuestras vidas, transformándonos en hijos, discípulos, testigos, misioneros. Los cristianos no estamos exentos de las tinieblas externas e internas. No vivimos fuera del mundo, pero por la gracia de Cristo recibida en el bautismo, nos es salir de la noche y entrar en la claridad del día. Si somos fieles a nuestro bautismo, seremos signo de esperanza, portadores de sentido para las nuevas generaciones, contagiando razones de vida. Continúa nuestro obispo Pedro, el centro misionero que el Espíritu ya había sugerido con fuerza celebrarse la asamblea de los 60 años de la diócesis, será el centro propuesto para nuestro camino pastoral de 2026, sumando el anhelo de crecer en la fe por la escucha y el acompañar un compromiso por renovar la pastoral de misión y acogida para reconocer y promover el encuentro con Dios en las diversas realidades humanas, según
se propuso el objetivo diocesano específico número 2. Y entonces, con este horizonte, espero no verlos mareados, pero buscando ayudarnos a tierra, como se dice, desde la encarnación del Hijo de Dios, de la propuesta de San Francisco de Asís, actualizada por el Papa Francisco, por el Papa León, por nuestro obispo Pedro, entrar en el segundo ejercicio de oración. Entonces, esto para algunos ya puede ser, como lo es para mí, estar en oración, pero el ejercicio personal, y si alguno está en grupo, como decía, haciendo de nuevo consciente, ¿no? Que el grande se hizo pequeño por nosotros, el poderoso se hizo pobre por nosotros, el fuerte se hizo débil por nosotros, como nos dice la liturgia, para motivarnos a darle un lugar en nuestro corazón donde Él pueda iluminar nuestra vida personal, de familia, nuestros vínculos, nuestra vida como iglesia. Y así entonces podemos proponernos, y lo comparto, que en el inicio de este Adviento del 2025, cumpleaños de Jesús, confiando que Él continúa realizando cosas nuevas, puedo acercarme con la fe y la disponibilidad de María y de José, en la escucha y la disponibilidad del corazón y de lo que el Señor me proponga, como lo hicieron también los pastores, los reyes magos, como nos presenta el Evangelio de Lucas. Y entonces la meditación se podría orientar de esta manera: invocar al Espíritu Santo en primer lugar, para que podamos entrar de nuevo el corazón de Jesús que se bajó. Se hizo nada para regalarnos la experiencia de amor del Padre con Él y en el Espíritu y como hermano, según aparece el comienzo de la carta a los Filipenses. Eso puede ser continuado con uno de los textos antepropuestos, más conocidos, el del buen samaritano o el del juicio final, y a lo mejor no tanto el de la mujer que unció a Jesús en Betania, en la cercanía de su Pascua. Ahí podemos entrar leyendo, releyendo, reflexionando, dando lugar en nuestro corazón a este modo de presentarse Jesús, contemplar la relación con las personas, su enseñanza, sus gestos hacia aquellos que están con Él. Yo, siguiendo lo que el Papa León expresa en el comienzo de la carta, tomo literalmente la narración de la unción de Betania, de Mateo 26, del 6 al 13. Cuando Jesús se encontraba en Belén, en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un perfume valioso, lo derramó sobre su cabeza mientras él estaba comiendo. Al ver esto, sus discípulos, indignados, dijeron: ¿para qué este derroche? Se hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparó mi sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo, se encontrará también en su memoria lo que ella hizo. Me ha llamado mucho la atención que en esta presentación el Papa León relaciona estas palabras de Jesús en sí mismo con su relación continuada, no solo en la palabra que es proclamada, que nos permite el acceso de la fuente de la relación cristiana, sino que también en su presencia en los pobres. Él se identifica, Jesús, con los pobres que siguen estando en este mundo. Y entonces recoge en su sufrimiento antes de la pasión lo que hace esta mujer y lo explicita, lo dice. Les aseguro que allí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo, se encontrará también en su memoria lo que ella hizo. Para pensarlo, ¿no? Rezarlo, dar lugar en nuestro corazón.
y si ayuda, son propuestas, ¿eh? Cada uno lo toma en lo que le sirve y en su modo de pensar, de rezar. También puedo preguntarme, y ya cerrando, ¿qué aspecto de esto proclamado toca mi corazón? Preguntarme si me hago un espacio para el silencio y el encuentro con Jesús. Preguntarme si a Jesús que trato en la oración, como decía Santa Teresa, la oración es de amistad con aquel que nos ama, si a Jesús que he tratado en la oración lo encuentro también presente en el hermano cercano, especialmente al sufriente descartado, con el cual escuchamos que Jesús se identifica. Ahí y en los otros textos que he presentado y otros desde ya abundantes en la presentación de los evangelios. Y también puedo avanzar que me suscita como resonancia, como actitud, como gesto personal y aún más como gesto de iglesia. Y algo más. Podría llegar a pensar, preguntarme, ¿qué puedes sugerirnos, relacionar esta recepción del acontecimiento de Navidad, esta venida de Jesús en nuestros corazones, por la palabra, los pobres, con la Eucaristía, este misterio central en el que Jesús quiso quedarse, reunirnos a todos, y desgraciadamente por diversos motivos no estamos todos, pero que la Eucaristía, y eso lo expresó el documento final del último sínodo, es fuente de encuentro con Jesús y entre nosotros, abierto a todos, y de comprensión nueva de nuestros hermanos, de todos, fuente de camino sinodal misionero, fuente de misión. Y entonces, y redondeo la pregunta final, todo esto me ayuda a pensar con más decisión mi lugar en mi comunidad, en donde estoy, si es parroquia, si es una comunidad menor, dentro de la iglesia diocesana, y poder aportar desde mi lugar, en relación con mis hermanos, con el sacerdote, con las expresiones de participación comunitaria, así como el obispo tiene el Consejo Diocesano Pastoral, yo he formado un equipo de animación sinodal misionera, el párroco tiene también su consejo pastoral, que se lleva de diversas maneras según cada realidad, para poder entender, dar lugar, no solo en el corazón, sino un modo participativo de escucha del Espíritu Santo entre nosotros cada vez más misionero. Y a modo de conclusión final, les comparto tres cositas como perlitas, a veces se dice. Una enseñanza final del Papa León en esta carta sobre el amor a los pobres, que dice, el amor es ante todo un modo de concebir la vida, un modo de vivirla. Pues bien, una iglesia que no pone límites al amor, que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar, es la iglesia que el mundo de hoy necesita. Lo otro es un escrito del padre Gali, breve, que he tomado, recogiendo algo de el Papa Francisco en una oración de 2014, cercano a Navidad, decía: Francisco, tú que siendo fuerte te hiciste débil, tú que siendo rico te hiciste pobre, tú que siendo grande te hiciste pequeño. Y Carlos Gari continuaba: esto nos invita a pensar que la humildad de Dios, que se hizo chiquito, desafía a quienes se engrandecen a sí mismos y por eso descartan a los demás. Cristo, achicado en el pesebre y en la cruz, se muestra en los más chiquitos. Y la tercera y última, la oración de San Juan 23 al niño de Belén. Dulce niño de Belén, a que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que busca, a veces con tanta violencia, y que tú solo puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre. Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad. Únelos en tu caridad y danos a todos
tu celeste paz. Amén. Y que nos acompañe siempre y en todo momento, con renovada confianza y alegría, el acompañamiento, la custodia, el cuidado que hace Dios nuestro Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al mismo estilo de lo que hicimos esta mañana, les dejo nuevamente la plaquita aquí para tomar nota, medio rápido. De todos modos, no se preocupen, yo ahora se las dejo en el chat, las preguntitas y también lo que les decía esta mañana, el material de lectura y las preguntas. Bueno, también no solo dedíquense ahora una horita de oración personal, sino que también aquellos que puedan hacerlo, compartan un poquito lo que han vivido, lo que han rezado, ya sea con esta segunda reflexión y si quieren enriquecer también el diálogo con lo que han rezado a lo largo del día. Bueno, muy bien. De esa manera llegamos al final del retiro que hemos compartido de manera virtual, un retiro que es diocesano, un retiro que es para gente de pastoral y que nos invita con esto también a animarnos a seguir anunciando el Evangelio. Justo está el Padre Antonio, así que también le vamos a pedir que nos regale la bendición final ahora en vivo y en directo y de esta manera cerramos el retiro. Ahí te habilito, Padre, porque estás muteado. Ahora sí, Padre. Agradezco a todos este espíritu de oración que fuimos madurando del Consejo de Sano Pastoral. Agradezco a Diego que me acompañó en esta experiencia digital, la primera que tengo de este tipo, y que creo que lo que intenté transmitir que uno recibe de otro, a Dios gracias, en la iglesia, el Espíritu, el Padre Jesús
y por las personas que nos acompañan, nos acompañaron y nos siguen acompañando. Pedimos realmente que sea un momento fuerte, de esperanza renovada, de compromiso con la venida del Señor y con tanta gente pobre, como llama el Papa León, que nos ayudan a vivir desde nuestra fragilidad y de esa esperanza, pero una esperanza es Dios que nos mueve a comprometernos al servicio fraterno. Que a todos nos acompañe, nos siga acompañándonos estos días y en la próxima Navidad. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Disculpen los inconvenientes técnicos si es que los hubo. Hubo algunitos, pero lo vamos corrigiendo. Un abrazo grande y que el Señor nos acompañe en este tiempito de oración. Muchas gracias, buenas Gracias, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, buen Adviento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes a todos. Dios los Buenas bendiga a tardes. todos.